Definitivamente lo que está ocasionando que tengamos tantos diabéticos en México se debe básicamente a la alimentación. Nomás para que tengas una idea, un mexicano se come 90 kilos de más al año. Wow. Se dice fácil, pero son 90 kilos. En alguna forma, en quesadillas, en gorditas, en tortilla, en todo lo que se hace con el maíz. Y el diabético tiene la peculiaridad que es una enfermedad para gente disciplinada. Y el diabético es el más indisciplinado que hay. Si tú le dices a un, como médico en salud, sea la institución que sea, usted debe llevar esta alimentación, debe llevar este alimento, lo primero que hace es desobedecerlo. Y entonces como desobedecen, nuestra morbimortalidad ha crecido notablemente. Se mueren 130,000 gentes al año de diabetes mellitus en México. Eso es una casuística, bueno, desastrosa. El diabético tiene una complicación que se llama aterotrombosis. Es decir, la diabetes no mata, matan los trombos que ocasiona la diabetes. O sea, el diabético muere ciego porque se le meten los coágulos a la retina y te deja ciego. O te pega las carótidas y te hace accidente vascular cerebral, o le pega el corazón y te infartas, o le pega el riñón y te hace insuficiencia renal. Ese es de lo que muere el diabético. O se le va un trombo a una pata y le cortan la pata o le cortan el brazo. Esa es la complicación de la diabetes. La gente lo ignora, pero son coágulos cristalizados como si fuera miel hecha cristal y se emigran. Eso en la edad avanzada del diabético. ¿Y por qué? Pues porque no se cuidó nunca. El problema es educacional, no es de salud de verdad. Tenemos que estar unidos en la legislación en esto. No es nada más médico. El problema de la salud mexicana y de toda América Latina es que debemos estar unidos a otros sectores. El educativo en medicina es fundamental. Entre más pobre y más ignorante es la gente, más morbilidad y mortalidad vas a tener. Eso es claro. Y aún en la gente que tiene esa capacidad, no obedece. Yo me echo mi tequila, yo me echo mi Coca-Cola, yo me como mi torta y me echo mis garnachas y total, me tomo la pastilla. Entonces, este es el problema fundamental. ¿Dónde tenemos que trabajar? De la mano de lo educativo. Y si esto no se da legislativamente, nunca lo vamos a lograr. No los médicos, ¿eh? Tienen que ser los, los maestros y nosotros. O sea, desde niño hay que empezarlo a llevar de la mano. Y eso es un programa muy, muy largo, pero que no cuesta. No cuesta. Y cuando ya tienes 34 millones de diabéticos en México, eso sí cuesta muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Un diabético en la zona rural se muere más rápido que uno en la zona urbana. ¿Por qué? Pues porque no tiene medicina. ¿Tú crees que le va a llegar a la Sierra de Guerrero allá en el monte, no sé qué, allá le va a llegar la medicina? No le llega. No le llega, No. definitivamente. Y como no le llega, ¿es problema político o es problema de salud o es problema educativo? Son los tres. Sí, Los los tres tres entran. unidos. ¿Ok? Si esto no funciona, así es como se ataca la diabetes. Ta, ta, ta. A ver, vamos a hacer una reforma de salud. Vamos a hacerla, pero juntos. Claro. No se hace así. En ningún país latinoamericano, todo el mundo hace lo que quiere. Hay políticas de escritorio, Ajá. hay políticas de idea del secretario de no sé qué, y ya, se la sacan con eso. Y los médicos no somos tomados en cuenta. En este siglo XXI pues están añadiendo nuevas patologías que tienen que ver más con fenómenos de tipo psicológico o de tipo social.
En el aspecto psicológico podemos entender el estrés con todas sus afectaciones neurológicas que pueden llegar a causar en el largo plazo, la depresión, por supuesto, que es una de las principales causas de suicidio en todo el mundo, y México no es la excepción, y obviamente otras patologías que impactan sobre fenómenos de tipo social, particularmente hablando de los casos de inseguridad en su conjunto. La inseguridad no solamente hablamos de los asuntos de delincuencia, sino inseguridad como accidentes de tránsito, como efectos de desastres naturales y por supuesto entran los fenómenos delincuenciales, el secuestro, las lesiones, la trata de personas o algunas otras que son resultados secundarios de la operación de la delincuencia, como es el abuso y consumo de drogas, o tanto legales como ilegales obviamente, y lo que tiene que ver con las afectaciones psicológicas por la comisión de delitos per se, ¿no? Estamos hablando de que si en México tenemos una tasa promedio de 95 a 98% de impunidad, es decir, que 98 de cada 100 delitos no llegan a los tribunales, no se hace justicia, pues eso está generando en la población una sensación de miedo, de incertidumbre, de zozobra, que impacta psicológicamente y que desde luego tiene que ver con efectos a la salud. Y así podemos encontrar otras causas, por ejemplo, las agresiones sexuales tienen el impacto no solamente ginecológico, sino también psicológico. Las personas resultan muy afectadas en su mente y es el mismo caso de las personas que sufren la trata, ya sea para trabajos forzados, ya sea para esclavitud, ya sea para trabajos sexuales o para ponérseles a trabajar en la industria de la lástima. Y finalmente, pues las personas que son objeto del secuestro, que ya sea que padecen mutilaciones o el simple daño psicológico de estar ante la sospecha permanente de no saber si uno va a ser asesinado o esta afectación mental que puede llegar a causar las lesiones, las agresiones verbales, el miedo que se vive permanentemente. El hecho de que una sola persona haya sido víctima de la violencia pues impacta por lo menos en el núcleo familiar y en sus conocidos y se genera un fenómeno multiplicador del miedo. La percepción que se tiene por los datos de INEGI del miedo, de la inseguridad, pues es muchísimo mayor a los casos que en realidad se están presentando. Y eso es síntoma claro de que estamos ante una sociedad descompuesta que no ve en el mediano y en el largo plazo la solución al problema de estos nuevos fenómenos del siglo XXI. Hay un estudio de Pedro Santoni del Colegio de México que refiere un primer diagnóstico del problema de la seguridad en México y estamos hablando de 1879, durante el primer gobierno de Porfirio Díaz. Si uno le quitara las fechas y uno ve el diagnóstico, pues es como si estuviéramos ahorita en 2017. Falta de profesionalización de las policías, abuso de poder, falta de interés de las autoridades, falta de interés de los gobiernos y no se ha avanzado absolutamente nada en prácticamente 140 años. Se viene reproduciendo el fenómeno. Yo encuentro aquí dos puntos en particular. Falta de voluntad política de los gobernantes y falta de participación ciudadana por parte de la población. Siempre se está esperando que sea el gobierno el que resuelva el problema y cuando al gobierno le conviene que tengamos este problema porque la sociedad está distraída en el tema del miedo y se desentiende de otros problemas de la agenda pública que pudieran llegar a ser impopulares, pues naturalmente que el gobierno no va a hacer absolutamente nada por mejorar las condiciones. Dice el presidente Peña que se están haciendo acciones para combatir el crimen y que se han venido abatiendo a los principales cabecillas de las bandas delincuenciales en el país, pero el problema no solamente sigue, sino que está incrementándose. Juan María Alponte hablaba de que terrorismo no es el acto de un grupo ideológico que maneje una estrategia de violencia para hacerle frente a otro grupo, sino es simplemente el acto de sembrar el miedo. Y se justifica de muchas maneras. Él hablaba mucho de los yihadistas. Los yihadistas utilizan un concepto ideológico basado en la religión para meter el miedo y de alguna manera ceder a pretensiones de un grupo que hace una reivindicación de tipo religioso o de tipo territorial, hablando de Oriente Medio. Pero el miedo se siembra
en Virginia, en Estados Unidos, cuando salen los grupos supremacistas. El miedo lo siembra el propio presidente de Estados Unidos, podemos decir que es un presidente terrorista. El miedo lo siembra el crimen organizado en México, cuando te presenta un decapitado y lo pone en la esquina en una calle y la gente empieza a experimentar esa sensación de miedo. Terrorismo no necesariamente tiene que ver con un bombazo. Terrorismo es el acto de sembrar el terror, de sembrar el miedo en la población.